Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el canal del profe Frank. Hoy vamos a ver un tema de gramática. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Bien, hoy vamos a ver algo especial, el último tema de este periodo, y se llama el complemento circunstancial. Pero antes tenemos que hacer un pequeño recorderis en algo importante, una oración. Recordemos que nuestro lenguaje, todo lo que hablamos, tiene un componente sintáctico, un componente gramatical. Y está dado por una unidad mínima que se llama la oración. La oración tiene diferentes tipos, simples o compuestas, pero vamos a hablar solamente un momentico de la oración simple para recordar y luego sí pasar a los complementos circunstanciales en una oración. Una oración simple se dice que es simple porque tiene un sujeto, un predicado. Y claro, gramaticalmente en su interior tiene otros elementos que vamos a mirar. Entonces, recordemos esto. Hagámoslo con un ejemplo de oración simple. Acá en el tablero tengo una oración que dice: los investigadores trabajan todos los días. Debemos reconocer e identificar el sujeto y el predicado. Miremoslo. En el sujeto encontramos quien realiza la acción. En el predicado vamos a encontrar el verbo y los demás complementos que puedan existir. Analicémosla gramaticalmente. Tenemos la oración: los investigadores trabajan todos los días, en donde vamos a encontrar que el sujeto tiene que ver donde está el sintagma nominal, es decir, la persona quien realiza la acción. Entonces tenemos acá, en esta oración, los investigadores, y acá dice trabaja todos los días. Vamos a identificar que dentro del sintagma nominal o sujeto vamos a encontrar quien realiza la acción, y quien realiza la acción es el núcleo de la oración, en este caso el núcleo del sintagma nominal. Voy a ponerlo aquí como sintagma nominal porque tiene que ver con el nombre o el sustantivo o la persona quien hace la acción, y vamos a identificar que la palabra investigadores es el núcleo de este sintagma nominal, es la parte fundamental. En la siguiente parte encontramos el sintagma verbal, y dentro del sintagma verbal podemos encontrar otros elementos, pero identifiquemos el núcleo. Básicamente el núcleo de un sintagma verbal es el mismo verbo como tal. Encontramos este verbo trabajan, está conjugado, y pues lo llamaremos núcleo igualmente. Bien, esta oración simple entonces tiene estos elementos. Claro, tiene otros elementos aquí, miremos aquí. Los, ¿sí? Me está hablando de un determinante, quien hace la acción. Entonces vamos a ponerlo, son diferentes elementos. Y aquí, dentro del sintagma verbal, dice todos los días. Todos los días. Me está hablando de una circunstancia de ese verbo. ¿Cómo se está dando el verbo? Me está diciendo que con un tiempo, y es de todos los días. ¿Qué pasa todos los días? Hay un trabajo. ¿Quién está trabajando? Los trabajadores. Por lo tanto, todos los días es el complemento de este verbo. En esta oración, por ejemplo, encontrábamos este ejemplo de complemento circunstancial. Pero, ¿qué es el complemento circunstancial? Bueno, un complemento circunstancial dentro de una oración tiene la función sintáctica de informar sobre las circunstancias, situaciones, detalles en que se va a presentar el verbo, la acción de un verbo. En este caso, en esta oración ejemplo, encontramos este verbo y vamos a identificar las circunstancias en que este verbo trabajan se está dando. En este caso, me está diciendo que este verbo está dando con una unidad de tiempo y es todos los días. Quiere decir que el tiempo es un tipo de complemento circunstancial, pero también hay diferentes tipos de complementos circunstanciales, como el modo, como la finalidad, como de lugar, como de afirmación, negación, como de compañía, instrumento. Bueno, hay diferentes tipos de complementos circunstanciales que también podrían llamarse adverbios, porque los adverbios tienen esta misma connotación, este mismo uso dentro de una oración. Me va a ayudar a decirme cómo se está dando este verbo en una oración. Entonces, miremos ahora sí los complementos circunstanciales.
Oh, 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 oh. Tenemos los diferentes complementos circunstanciales. Vamos a mirar acá en el tablero algunos de ellos. Entonces tenemos el tipo de complemento circunstancial, tenemos la acción expresada por el verbo, el cual ese complemento circunstancial me añade una información, ¿sí? Entonces tenemos el verbo y qué quiere decir entonces ese complemento, qué información me añade. Vamos a mirar que cada complemento circunstancial responde a una pregunta para que podamos entender qué tipo de complemento circunstancial estamos usando y vamos a mirar entonces un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, el complemento circunstancial de lugar, dice que me añade información del lugar donde se desarrolla la acción y para saber ello hago la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se desarrolla esa acción? Por ejemplo, miremos acá, tenemos la oración yo me quedo aquí. Y para saber cuál es el complemento circunstancial, entonces preguntamos ¿dónde? ¿Dónde se queda? La respuesta es aquí. Entonces la palabra aquí vendría siendo el complemento circunstancial de lugar, CCL. Bien. Ahora miremos el complemento circunstancial de tiempo. Dice que me añade, me dice el tiempo en el que se desarrolla la acción. Esta información me añade tiempo, me muestra el tiempo en que se desarrolla la acción. Y responde a la pregunta generalmente de ¿cuándo? ¿Cuándo se desarrolló esa acción? Miremos un ejemplo. Dice, mañana será tarde. Cuando ustedes le dicen, no, para mañana es tarde. Entonces, ¿para cuándo será tarde? Para mañana. Entonces la partícula mañana es la que me está expresando el complemento circunstancial de tiempo, porque me indica el tiempo en que se da esa acción. Tenemos el complemento circunstancial de modo, y este me indica la manera en que se realiza la acción, cómo se realiza la acción. Por lo tanto, la pregunta que yo hago para identificar qué tipo de complemento es la palabra cómo. ¿Cómo realiza la acción? Ejemplo, dice, lo recitó de memoria. Por ejemplo, un poema, no sé, algún texto. Y le preguntan, ¿cómo lo recitó? De memoria. Por lo tanto, la expresión de memoria es el complemento circunstancial de modo. Miremos otro. El complemento circunstancial de lugar. Perdón, de causa. De lugar ya lo vimos, de causa. Me indica la acción, la causa que se generó por la acción verbal. ¿Qué lo causó? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación? Miremos el ejemplo. Perdió por indisciplina. Perdió la asignatura por indisciplina. Le preguntan a veces a los papás, ¿usted por qué perdió? No, porque no puse atención. Y esa es la causa, la finalidad. Entonces, en este ejemplo, la expresión por indisciplina, acá, por indisciplina, es el complemento circunstancial de causa. El complemento circunstancial de finalidad a veces se puede confundir con el de causa por el tipo de pregunta. El complemento circunstancial de finalidad me da la razón por la que se realiza la acción. El anterior me hablaba de la causa. Aquí es la razón por la cual se da esta acción. Y hago la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes le preguntan ¿y usted para qué estudia? Bueno, para ser alguien en la vida, un hombre exitoso, una mujer exitosa. Bueno, esa es la respuesta, esa es la finalidad. Acá tenemos un ejemplo y dice, este cuchillo es para el queso. La pregunta, ¿para qué es el cuchillo? Para el queso. Entonces, en la oración para el queso es el complemento circunstancial. Si nos damos cuenta, acá está el verbo ser, pero está conjugado, es. Después del verbo siempre vamos a encontrar los complementos, o inclusive, dependiendo del tipo de oración, puede estar antes. Podemos tener un sujeto implícito, que no se vea directamente, pero la unidad de complemento circunstancial puede estar antes, como acá, mañana será tarde. Estamos iniciando con el complemento circunstancial de tiempo, no me está hablando de un sujeto como tal, es tácito, pero me está indicando cuándo se da la acción. Tenemos otro, el complemento circunstancial de compañía.
El de compañía me dice quién acompaña la acción del verbo. Generalmente a veces en oraciones tenemos un acompañante, una persona que acompaña. La pregunta es ¿con quién? ¿Con quién? Usted le puede preguntar, ¿usted con quién vive? Yo vivo con mis papás. Esa es la respuesta. Miren acá. Vivo con mis padres en la oración. Yo vivo con mis padres en una casa grande. Entonces encuentro que hay una compañía de quien me está acompañando en la acción. Yo vivo, ¿pero con quién? Con mis padres. Por eso hago la pregunta de con quién. Bien, miremos otros tipos de complementos. Ahora tenemos el complemento circunstancial de afirmación. Este me da información de la afirmación de la acción verbal dentro de la oración. Y responde a la pregunta ¿realmente? Miremos el ejemplo. Ha llovido efectivamente. Ha llovido efectivamente. Donde la palabra efectivamente, que también es un adverbio, me está mostrando esa afirmación. ¿Realmente ha llovido? Efectivamente sería la respuesta. Entonces, efectivamente, la palabra efectivamente es el complemento circunstancial en esta oración de afirmación. Tenemos ahora el complemento circunstancial de negación. Este me dice que la información de la negación, o me añade negación, información de la negación, a la acción verbal. Aquí no está respondiendo a ninguna pregunta. Básicamente se insertan partículas de tiempo, en este caso, negacionales o negativas. Acá dice, no pienso hacerlo jamás. Jamás, nunca. Ese tipo de expresiones me indican una negación. Es básicamente otro adverbio allí de negación. Tenemos el tipo de complemento circunstancial instrumento. Acá me añade información de con qué instrumento se realiza la acción. ¿Con qué instrumento? Por lo tanto, responde a la pregunta ¿con qué? ¿Con qué? Ejemplo, partió la torta con un cuchillo. ¿Con qué partió la torta? Con un cuchillo. Por lo tanto, entonces el instrumento aquí es la palabra un cuchillo. Este es el complemento circunstancial instrumento. Complemento circunstancial materia. No lo vamos a confundir con el instrumento. Materia me dice que añade información del material con que se realiza la acción verbal. ¿Con qué material? No con qué instrumento, ¿con qué material? La pregunta que se puede hacer es ¿de qué material o con qué material? Ejemplo, este jarrón es de porcelana. ¿De qué material es el jarrón? De porcelana. Entonces la palabra porcelana es el complemento circunstancial de materia. Ahora el complemento circunstancial de concesión. Acá me dice que añade información de la causa del impedimento de que se realice la acción del verbo, la acción verbal. Acá la pregunta que responde es ¿a pesar de qué? ¿A pesar de qué? Miremos el ejemplo. No ganó pese a su esfuerzo. No ganó pese a su esfuerzo. También lo puedo decir, no ganó a pesar de su esfuerzo. La pregunta, ¿pese a qué no ganó? Pese a su esfuerzo, al esfuerzo. Por lo tanto, la palabra pese a su esfuerzo es el complemento circunstancial de concesión. ¿Sí? Por eso no ganó. Miremos el último para terminar el tema. Complemento circunstancial de cantidad. El complemento circunstancial de cantidad me añade información de la cantidad con que se realiza la acción verbal. Muy sencillo. Y acá responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto? Dice, ella habla demasiado. ¿Cuánto habla? Demasiado. Mi papá trabaja mucho. ¿Cuánto trabaja? Mucho. Ahora, hay algunos cuantificadores que no se pueden contabilizar, como la palabra mucho, cuánto. O cuánto. Entonces acá dice, ella habla demasiado, donde la palabra demasiado me indica el complemento circunstancial de cantidad. Como vemos, entonces los complementos circunstanciales me están indicando cómo se están realizando estas acciones del verbo, las circunstancias en que se da la acción verbal. Ahora, hay que entender que dentro de una misma oración yo puedo encontrar más de un complemento circunstancial. Puede haber dentro de la misma oración un complemento circunstancial de tiempo, de modo, de cantidad. ¿Sí? Yo puedo decir, me gusta estudiar todos los días en la noche. Y yo estoy hablando de cuáles son las circunstancias de estudiar. Bueno, todos los días, mucho, en la noche,
con mis amigos. O sea, todo ello, todo esto son complementos. Es decir, que una oración puede tener más de un complemento circunstancial y eso es lo que debemos identificar, el tipo de complemento circunstancial. Bien, entonces este ha sido el tema del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido. Pueden volver a mirar el video si no entendieron algo. Hasta aquí dejamos por hoy. Entonces muchas gracias. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho, marquen allí en la campanita de suscribirse para que les llegue una nueva notificación de un nuevo video más adelante. Que estén muy bien. ¡Chao!